En la mañana de Jai, tiempo de reflexión. Y resulta difícil seleccionar de esta porción de la Torá de Ki Tisa algún tema porque hay muchísimos temas. Aparece el Egel Azav, el becerro de oro. ¿Se acuerdan? Cuando ese hombre Moisés subió al Ar Sinai y no regresaba, algunos dijeron necesitamos a alguien que intermedie entre nosotros y Dios y construyeron ese becerro de oro. Algunos lo transformaron directamente en Dios. Y este es un mensaje, claro que sí, tantas veces en esta vida hay quienes transforman al oro en Dios y se olvidan del Dios verdadero. Moisés, que cuando baja se encuentra con ese jet y rompe esas tablas que había recibido directamente de Dios, esas que va a tener que reconstruir luego, que ya no se las va a entregar Dios, sino que va a ser Él quien tenga que escribir las nuevas tablas. En esta parashá de Ki Tisa vamos a encontrar muchísimos detalles, muchísimos versículos que se dedican con mucha especificidad a la construcción del tabernáculo. Muchísimo detalle en la construcción de algo físico. Claro, ya enseñó también la misma Torá, como lo hemos visto en alguna porción anterior, Ba'asuli Mikdash Beshahanti Betoham, y me haréis un santuario y moraré en ellos. Es decir, la construcción material solamente tiene sentido cuando es con un fin espiritual. Dios no vive en el tabernáculo. El tabernáculo es el hombre usando lo material para elevarse a lo espiritual. Y esa construcción del tabernáculo, con toda la minuciosidad que tenía que ser interrumpida en Shabbat. En Shabbat no se construía. Shabbat es un tiempo en el cual el hombre tiene que apartarse de su obra para poder contemplarla. Y hablando de Shabbat, justamente aparece en esta porción, Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim bet haaretz ubayom hashvi Shabbat vainafash. Porque en 6 días hizo Dios el cielo y la tierra, ¿sí? Y en el 7º día vainafash, descansó. ¿Sabe que ahí Rashi se pregunta, el gran exégeta, ¿qué es eso? ¿Dios necesita descansar? No. Obviamente, si Dios es Dios, no necesita descansar. Dios nos enseñó a nosotros la necesidad de ese descanso. Pero el descanso de Shabbat tiene 2 concepciones. Una que siempre decimos, por ejemplo, cuando santificamos el Shabbat en el Kiddush, Zecher leitziat Mitzrayim, como recordación de la salida de Egipto, como recordación de que fuimos esclavos, como recordación y evocación de que durante toda la semana, de los días de trabajo, 6 días estamos dedicados de alguna manera simbólica a la esclavitud del trabajo. Y en el 7º día, Shabbat. Ahí sos libre. Ahí ya no sos esclavo. Pero no es suficiente con el descanso físico que plantea esta concepción, esto de salir de la esclavitud y descansar, sino que viene este versículo diciéndonos Ki sheshet yamim, porque en 6 días Dios creó los cielos y la tierra, Shabbat vainafash. Shabbat vainafash. Nafash, que tiene que ver con nefesh, que tiene que ver con el espíritu, con el alma. Es decir, en Shabbat, por un lado tiene que descansar el cuerpo,
y somos libres, pero por otro lado tiene que descansar nuestra alma, tiene que de alguna manera alimentarse. Estamos conformados los seres humanos, y eso nos distingue de los animales por esto, un aspecto físico y un alma, en el caso humano, que está hecha a imagen y semejanza. Los animales tienen alma, pero es un alma distinta. Y el alma humana necesita de Shabbat, de ese alimento espiritual. Así como el cuerpo necesita alimentarse, el alma necesita alimentarse. Por eso la combinación de Shabbat es el regocijo de la experiencia de la elevación en conjunto con el descanso físico necesario. Y eso nos renueva. Por eso Shabbat es el centro de la vida en términos de la tradición judía. El pilar que sostiene los 6 días de trabajo. Si en Shabbat nos alimentamos espiritualmente y corporalmente bien, tendremos la energía para poder durante los días de semana trabajar como corresponde. En este Shabbat leemos además una porción muy particular que se llama, ¿sí?, la porción de Pará Adumá. Este Shabbat se llama Shabbat Pará, el que viene después de Purim, y que nos va a preparar para lo que ya está por venir, que es Pesaj, ¿sí? Después de Purim, un mes exacto tenemos hasta Pesaj. Y hay que llegar a Pesaj con la pureza necesaria. En Pesaj, de hecho, vamos a hacer todo ese trabajo enorme de, sacarnos el hametz, aquello que impurifica. Y la Torá habla muchas veces de pureza e impureza. El ritual del sacerdote, del Cohen Gadol, tenía que ver con esta vaca roja, bermeja, que debía ser sacrificada en un ritual muy puntual para purificar. Los seres humanos, de alguna manera, tenemos estos dos elementos, pureza e impureza, tam'é y taor, impuro y puro. Y necesitamos rituales para purificarnos, necesitamos rituales para elevarnos. Por eso también viene Shabbat, para volver a elevarnos, para volver a purificarnos. ¿Y qué es lo que impurifica en la tradición judía? Todo aquello que tiene que ver con la muerte. Cuando un judío está en contacto con un cadáver, se impurifica. Tiene que purificarse. Cuando está en contacto con cualquier aspecto que hace a la muerte, lo impurifica. Y hay que purificar para la vida. Shabbat te eleva justamente a la vida. Shabbat alimenta el cuerpo y el espíritu. Y como decía Abraham Yoshua Heschel, un cuerpo sin alma es un cadáver. Y un alma sin cuerpo es un fantasma. Los seres humanos somos esa síntesis necesaria entre cuerpo y alma. Y el judaísmo pretende permanentemente llamarnos a ese equilibrio tan necesario, purificar nuestro cuerpo y nuestra alma, elevarnos, y para eso Shabbat es esa enorme oportunidad. Que en esta porción de Kitizá, en este Shabbat Pará, cuando se nos enseña del valor enorme del Shabbat, de la perspectiva y la necesidad de purificarnos, que podamos entender ese mensaje y poder con nuestras vidas hacer que el séptimo día, esta séptima parte de la vida, nos sirva para renovarnos semanalmente y elevarnos tanto en el cuerpo como en el alma.